Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas. En este vídeo vamos a aprender a obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, es decir, pasar de un número decimal exacto a una fracción. Pero antes vamos a recordar qué es un número decimal exacto. Un número decimal exacto es un número decimal que tiene una cantidad determinada o finita de decimales, es decir, no tiene infinitos decimales. Por ejemplo, 32,5 sería un número decimal exacto porque tiene solamente un decimal. O 2,633 también sería un número decimal exacto porque tiene 3 decimales. O este otro, aunque aparezca el 1 repetido varias veces, fijaros que solamente tiene 4 decimales. Bien, en un número decimal exacto tenemos dos partes. La parte que está a la izquierda de la coma es la que llamamos parte entera y la parte que está a la derecha de la coma es la que llamamos parte decimal. Bueno, pues ahora sí vamos a ver cómo se obtiene la fracción generatriz de un número decimal exacto. Es decir, cómo podemos pasar de un número decimal exacto a fracción. Y lo vamos a hacer a la vez que resolvemos un ejemplo. Tenemos 4,8 y queremos expresarlo, como decíamos, como una fracción. Pues el primer paso va a ser escribir en el numerador de la fracción el número sin la coma. En nuestro ejemplo, 4,8, si nosotros le quitamos la coma, tendríamos 48. Ponemos la barra de fracción y ahora el siguiente paso es, en el denominador, escribir el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga nuestro número. En nuestro caso, 4,8 tiene una cifra decimal. Luego tendremos que poner el 1 seguido de un 0, es decir, 10. Y ya tendríamos una fracción generatriz de nuestro número, 48 partido por 10. ¿Por qué se le llama fracción generatriz? Porque si dividimos el numerador de esta fracción entre su denominador, obtenemos como resultado 4,8, es decir, genera el número que teníamos. Pero bien, cuando os pidan la fracción generatriz, lo que os van a pedir normalmente es la fracción generatriz irreducible. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra fracción se puede reducir o simplificar, hay que hacerlo. Y aquí os voy a contar un truco que os hace más sencillo este proceso de simplificar la fracción en este tipo de ejercicio en concreto. Fijaros que por el procedimiento que hemos seguido, en el denominador vamos a tener siempre 10, 100, 1000. Si vosotros descomponéis en factores primos ese denominador, os va a quedar como producto de doses y de cincos. Entonces, ¿cuál es el truco? Bueno, pues que simplemente para intentar simplificar la fracción tenéis que ver si el numerador y el denominador se pueden dividir entre 2 o entre 5. Ya está, no tenéis que ver más números. En nuestro caso, si os fijáis en 48 y en 10, ambos son pares, con lo cual son divisibles entre 2. Si dividimos el numerador y el denominador entre 2, nos queda 24 partido por 5. Y ahora ya en esta fracción tendríamos que ver si se pueden dividir ambos números, numerador y denominador, entre 2. 24 sí se puede dividir entre 2, pero 5 no es divisible entre 2. Y si buscásemos con el 5, el denominador sí es divisible entre 5, pero el numerador 24 no es divisible entre 5, así es que aquí pararíamos ya y ya tendríamos nuestra fracción generatriz irreducible. Vamos a ver este otro ejemplo, 23,715. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Primero hemos dicho que teníamos que escribir en el numerador el número sin la coma. Nos quedaría entonces 23.715. Y ahora en el denominador tenemos que escribir el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga nuestro número. Nuestro número tiene 3 cifras decimales. Ya dijimos que la parte decimal era la que estaba a la derecha de la coma y ahí tenemos 3 cifras. Entonces es el 1 seguido de 3 ceros. Hay que dividir entonces entre 1000. Esta ya sería la fracción generatriz, pero como queremos la fracción generatriz irreducible, vamos a intentar simplificarla. Con el truco que hemos visto antes, tenemos que ver si se puede dividir entre 2 o entre 5. Fijaros en el numerador. El numerador no es divisible entre 2, pero sí que lo es entre 5. Y el denominador también es divisible entre 5. Bueno, pues si dividís numerador y denominador entre 5, os queda 4.743 partido por 200. Y ahora ya lo único que tenéis que mirar es si se puede seguir simplificando. El denominador sí se puede dividir tanto entre 2 como entre 5, pero el numerador no es divisible entre 2 porque no es un número par y tampoco es divisible entre 5 porque tendría que acabar en 0 o en 5. Entonces esta fracción ya sería la fracción generatriz irreducible.
Vamos a ver este otro ejemplo, 0,032. Tenemos que escribir en el numerador el número sin la coma. Si quitáis la coma a 0,032 os queda 32. Fijaros que tendríais dos ceros delante, pero esos dos ceros, al no estar la coma, ya no hacen nada. Barra de fracción y en el denominador el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga nuestro número. Nuestro número tiene 3 cifras decimales, así es que tendríamos que escribir 1000. Y 32 partido por 1000 ya sería la fracción generatriz de nuestro número. Pero como hemos dicho antes, queremos la fracción generatriz irreducible, así es que tenemos que simplificarla. Si utilizamos el truco que os decía, tenéis que ver si se puede dividir numerador y denominador entre 2 o entre 5. Fijaros que los dos números son pares, así es que podemos dividir entre 2. Si lo hacemos, nos queda 16 partido por 500. Y nos vuelven a salir dos números pares, entonces podemos seguir dividiendo otra vez entre 2. 8 partido por 250, que vuelven a ser dos números pares, podemos otra vez dividir entre 2 y nos queda 4 partido por 125. Y fijaros en que ya el numerador se puede dividir entre 2, pero entre 5 no, y el denominador solamente entre 5 y entre 2 no. Así es que ya no podríamos simplificar más esta fracción y tendríamos la fracción generatriz irreducible. Os recuerdo que cuando vayáis a simplificar una fracción podéis hacerlo en un único paso y sería calculando el máximo común divisor del numerador y del denominador y dividiéndolos directamente entre ese máximo común divisor. En este caso, si lo calculaseis, os saldría 8. Y al dividir 32 entre 8 tendríais 4 y al dividir 1000 entre 8 tendríais el denominador de 125. Y lo haríais directamente en un solo paso. Y ya para terminar, vamos a hacer un último ejemplo. Tenemos 3,08. ¿Cuál era el primer paso? Escribir en el numerador el número sin la coma. Si quitáis la coma tenéis 308. Barra de fracción y ahora ya en el denominador el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene nuestro número. Nuestro número tiene dos cifras decimales, ese 0 y ese 8. Entonces tenemos que poner el 1 seguido de dos ceros, es decir, 100. Y ahora ya, ¿qué nos queda? Simplificar la fracción. Numerador y denominador, fijaros que son pares, podemos dividirlos entre 2. Si lo hacemos, nos queda 154 partido por 50. Y nos vuelven a quedar dos números que son pares, así es que podemos dividir otra vez entre 2. Al dividir entre 2 nos queda 77 partido por 25. Y ahora ya el numerador 77 no se puede dividir entre 2, es decir, no es divisible entre 2, ni tampoco es divisible entre 5, así es que esta fracción ya sería irreducible. Bueno, pues ya hemos visto cómo se pasa de número decimal exacto a fracción y ya habéis visto que es muy sencillo. Lo único que os puede llevar un poquito de tiempo es reducir o simplificar la fracción para obtener la fracción generatriz irreducible. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y como siempre me gusta deciros, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.